Hijo amado, antes de que sigas desplazando, antes de que tu mente te diga que este video es uno más, quiero pedirte algo muy claro. Suscríbete ahora y activa la campanita. No como un gesto automático, sino como una decisión espiritual. Porque lo que Dios va a confrontar hoy no es superficial, es profundo. Y si estás aquí, no es casualidad. Es porque tu espíritu necesita escuchar lo que tu carne ha estado evitando. Dime algo con honestidad. ¿Por qué siempre terminas eligiendo lo fácil, aun sabiendo que te aleja de lo que Dios te prometió? ¿Por qué tu carne te pide descanso inmediato, placer rápido, caminos cortos, cuando en el fondo sabes que eso nunca te dio verdadera paz? Tal vez has orado, has llorado, has pedido fuerza, pero vuelves a caer en los mismos ciclos: ansiedad, culpa, cansancio espiritual, una fe que quiere avanzar, pero un cuerpo que se resiste. ¿Te suena familiar? Muchos viven así, con el corazón cansado, la mente saturada, luchando entre lo que desean espiritualmente y lo que su carne exige todos los días. Buscan motivación, consejos rápidos, frases bonitas, incluso disciplina humana. Intentan cambiar hábitos por su propia fuerza, pero nada dura, porque lo que es de la carne nunca puede sostener lo eterno. Y en ese punto, el silencio de Dios duele, porque te preguntas, ¿por qué sigo igual si estoy intentando obedecer? Piensa en eso. ¿Te lo has preguntado también? La palabra de Dios nos revela una verdad que muchos ignoran. En el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto no habla solo de pecado visible, habla de decisiones diarias, de elegir lo fácil o lo correcto, de sentarte donde tu carne se siente cómoda o caminar donde tu espíritu es formado. Dios no está impresionado por tu intención, sino por tu obediencia cuando nadie te ve. Tal vez hoy tu carne te pide rendirte, procrastinar, volver atrás, tomar el camino ancho. Pero el Espíritu Santo te está llamando a algo más alto. Porque Dios no te salvó para que vivas cómodo, te llamó para que vivas transformado. Y duele, sí, duele, porque la carne siempre grita cuando el espíritu empieza a tomar control. ¿Y si esa lucha que sientes no es debilidad, sino entrenamiento? ¿Y si Dios no está castigándote, sino preparándote para algo eterno? Hoy no vas a escuchar un mensaje suave. Vas a recibir una palabra de Dios que confronta, que despierta, que ordena tu interior. Al final de este video vas a entender por qué tu carne pide lo fácil, qué está formando Dios en ti a través de esa lucha y cómo empezar a vivir guiado por el Espíritu, no por impulsos. Vas a recibir claridad, fortaleza y una nueva perspectiva espiritual para tus batallas diarias. Quédate hasta el final, porque lo que Dios va a revelarte hoy puede cambiar la forma en que enfrentas la tentación, la disciplina y tu propósito. Y recuerda esto: Dios no te entrena para sobrevivir, te entrena para lo eterno. La carne siempre busca alivio inmediato. Hay algo que duele admitir, y duele porque es verdad. La carne no quiere obedecer, quiere alivio. No piensa en propósito, piensa en escapar. Cuando estás cansado, la carne no te pregunta qué glorifica a Dios, te pregunta qué te hace sentir mejor ahora. Cuando estás herido, no busca sanidad, busca anestesia. Y por eso tantas veces terminas eligiendo lo fácil, aunque después te deje vacío, culpable y espiritualmente agotado. Dios ve tu lucha. Él ve esas noches donde prometes cambiar mañana, esos momentos donde sabes lo que es correcto pero tu cuerpo pide lo contrario. No es que no ames a Dios, es que tu carne está entrenada para lo inmediato y nadie te enseñó que seguir a Cristo implica desaprender deseos antiguos.
Tal vez por eso te sientes frustrado, porque oras, lees la Biblia, buscas a Dios, pero sigues cayendo en lo mismo, y eso cansa el alma. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿qué me pasa a mí? La palabra de Dios lo explica con claridad. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, está escrito: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto no significa que seas débil. Significa que estás en una batalla real, una guerra interna, donde la carne grita fuerte porque tiene miedo de perder el control. Cuando el Espíritu Santo empieza a gobernar, la carne entra en pánico. Piensa en eso. ¿Y si esa incomodidad que sientes es señal de crecimiento? Mira la vida de David, ungido por Dios, llamado rey, pero aún enfrentando deseos, impulsos, errores. David no fue perfecto, pero entendió algo clave. No se vence la carne con fuerza humana, se vence volviendo el corazón a Dios una y otra vez. Él cayó, sí, pero nunca justificó su carne, siempre regresó al Señor con un corazón quebrantado. Por eso Dios lo llamó conforme a su corazón. ¿Te das cuenta? Dios no busca personas sin lucha, busca personas que no se rinden a ella. Aquí entra la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Hoy, cuando tu carne te pida lo fácil, no discutas con ella. Detente, respira, di en voz baja: Espíritu Santo, gobierna este momento. A veces la victoria no es un gran acto espiritual, es una pequeña decisión silenciosa. Apagar el móvil, decir no, caminar lejos, orar aunque no tengas ganas. Eso es entrenamiento espiritual. Eso es morir a la carne para vivir en el Espíritu. La carne promete descanso, pero nunca cumple. El Espíritu Santo no promete comodidad, promete vida, vida con paz, con dirección, con sentido. Y aunque al principio duele, después trae una libertad que lo fácil jamás podrá darte. Dime, ¿qué estás alimentando cada día? ¿Lo que te calma un momento o lo que te transforma para siempre? Quédate conmigo, porque en el próximo momento Dios va a revelarte algo aún más profundo. ¿Por qué lo fácil nunca fue diseñado para cambiarte y cómo Él usa la incomodidad para formarte por dentro? Lo fácil nunca fue diseñado para transformarte. Hay una verdad que confronta, pero libera. Lo fácil no cambia a nadie. Puede calmarte por un momento, puede distraerte, puede darte una falsa sensación de descanso, pero nunca te transforma. Por eso, después de elegir lo fácil, vuelves a sentir el mismo vacío. Porque tu espíritu no fue creado para la comodidad, fue creado para la obediencia. Y cuando eliges lo fácil, algo dentro de ti sabe que se está conformando con menos de lo que Dios pensó. Tal vez te preguntas, ¿por qué sientes estancamiento espiritual? Lees la palabra de Dios, escuchas mensajes de fe cristiana, oras, pero no ves avance y duele porque quieres cambiar. Pero lo que duele aún más es darte cuenta de que, sin notarlo, has estado negociando con tu carne, buscando atajos, posponiendo decisiones, evitando procesos. Piensa en esto. Y si no es que Dios no responde, sino que tú estás evitando el camino que transforma. La Escritura es clara. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús no dijo que el camino sería cómodo, dijo que sería angosto, porque todo lo que transforma requiere rendición, todo lo que edifica requiere disciplina espiritual, todo lo eterno requiere perseverancia. Mira a Moisés.
Pudo quedarse en el palacio, con privilegios, seguridad y placer inmediato. Eso era lo fácil. Pero decidió obedecer a Dios y caminar hacia el desierto. Y el desierto no fue castigo, fue formación. Allí aprendió a escuchar la voz de Dios, a depender, a liderar. Si Moisés hubiese elegido lo fácil, nunca habría visto el mar abrirse. ¿Te das cuenta? Lo fácil te mantiene donde estás. Lo difícil, en Dios, te lleva a donde debes llegar. Aquí está la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Cuando sientas la tentación de evitar el esfuerzo espiritual, pregúntate, ¿esto me transforma o solo me distrae? Invita al Espíritu Santo a tus decisiones pequeñas. Él no solo te corrige, te fortalece. Él te recuerda quién eres cuando estás a punto de conformarte. A veces, la obediencia es incómoda, pero siempre es fértil. Y aunque no veas resultados inmediatos, algo eterno está siendo formado dentro de ti. Dios no está enojado contigo por cansarte. Está esperando que confíes en su proceso, porque lo fácil nunca fue diseñado para llevarte a tu propósito. Y si hoy te sientes incómodo, tal vez es porque estás más cerca de la transformación de lo que imaginas. Dime, ¿vas a seguir eligiendo lo que no cuesta nada o vas a permitir que Dios te forme para lo eterno? Quédate, porque en el siguiente momento Dios va a mostrarte algo clave. ¿Por qué tu carne grita justo cuando tu espíritu empieza a crecer? ¿Y cómo reconocer esa señal sin retroceder? Tu carne grita cuando tu espíritu empieza a crecer. Hay algo que casi nadie te explica, pero que cambia por completo la forma en que entiendes tu lucha. La carne siempre grita más fuerte justo cuando el espíritu comienza a fortalecerse. Por eso, cuando decides orar con más constancia, aparecen distracciones. Cuando decides obedecer, llegan pensamientos de duda. Cuando te propones cambiar, la tentación se intensifica. No es retroceso, es resistencia. Y entender esto puede salvarte de rendirte demasiado pronto. Tal vez has sentido eso. Un deseo interno de buscar más a Dios, de vivir una fe cristiana real, pero al mismo tiempo una presión extraña que te empuja a volver a lo de antes. Viejos hábitos, viejas emociones, viejos impulsos. Y entonces piensas, algo está mal conmigo. Pero no, lo que está pasando es que tu espíritu está despertando y la carne sabe que está perdiendo terreno. Piensa en esto. ¿Y si esa lucha no es señal de fracaso, sino de avance? La palabra de Dios lo confirma. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, está escrito: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando empiezas a pensar diferente, a decidir diferente, a desear cosas eternas, tu carne entra en conflicto, porque la carne no quiere morir, quiere seguir gobernando. Pero el Espíritu Santo está formando en ti una nueva manera de vivir, una nueva sensibilidad, una nueva fuerza interior. Mira la vida del apóstol Pedro. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó la verdad y aún así negó a Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento de presión, la carne habló más fuerte que el Espíritu. Pero Pedro no quedó allí. Jesús no lo rechazó, lo restauró. Y después de ese proceso, Pedro fue transformado en un hombre lleno del Espíritu Santo, firme, valiente, dispuesto a dar la vida por el Evangelio. La caída no fue el final, fue parte del entrenamiento. ¿Lo ves? Dios no cancela a quienes luchan, forma a quienes permanecen. Aquí entra la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Cuando sientas que la tentación se intensifica justo cuando intentas hacer lo correcto, no te asustes. Detente y di: Espíritu Santo, ayúdame a discernir este momento. No todo impulso es tuyo. Algunos son reacciones de la carne cuando pierde control. El Espíritu Santo te da dominio propio, te recuerda la verdad y te fortalece desde dentro.
A veces, vencer no es hacer algo grande, es no ceder. Dios está más cerca de lo que piensas cuando la lucha se vuelve intensa, porque Él ve que algo está creciendo en ti. Y el enemigo siempre intenta atacar lo que está por nacer. Pero escucha esto con atención. Si tu carne grita, es porque tu espíritu ya no está dormido. Y eso es una señal poderosa de transformación. Dime, ¿vas a interpretar la lucha como una excusa para rendirte o como una confirmación de que Dios está trabajando en tu interior? Quédate conmigo, porque en el siguiente momento Dios va a revelarte algo aún más profundo. ¿Por qué Él no te niega el placer por crueldad, sino que te protege del vacío que la carne nunca puede llenar? Dios no te niega el placer, te protege del vacío. Hay momentos en los que parece que Dios te está quitando algo que te daba placer, alivio, distracción. Y entonces nace una pregunta silenciosa que duele. ¿Por qué Dios me pide renunciar a esto si me hace sentir bien? Pero escucha con atención, hijo amado. Dios no te niega el placer por crueldad, te protege del vacío que viene después, porque la carne siempre promete satisfacción, pero nunca se hace responsable de las consecuencias. Tal vez ya lo viviste. Elegiste lo que te calmó un instante y minutos después llegó la culpa. Elegiste lo fácil y al final del día la paz se fue. Elegiste el placer inmediato y despertaste con un corazón más vacío que antes. Y aún así, la carne vuelve a insistir. ¿Por qué? Porque la carne no recuerda el dolor, solo recuerda el estímulo. Pero Dios sí ve el final desde el principio. Piensa en esto. ¿Y si ese no de Dios no es rechazo sino cuidado? La palabra de Dios lo declara con claridad. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que parece bueno lo es. No todo lo que agrada al cuerpo edifica el alma. Dios ve más allá del momento. Él ve lo que esa decisión produce en tu mente, en tu carácter, en tu futuro espiritual. Por eso a veces cierra puertas que tu carne insiste en abrir. Mira la historia de Sansón, llamado por Dios, ungido con fuerza sobrenatural, pero vulnerable en sus deseos. Cada vez que siguió el placer, perdió visión. No fue de un día para otro, fue poco a poco. Primero cedió, luego justificó, después quedó atado. Sansón no perdió su fuerza por falta de poder, la perdió por falta de dominio, y aún así, Dios no lo abandonó. Cuando Sansón se humilló, Dios lo restauró. ¿Ves el patrón? Dios no cancela, advierte. Dios no destruye, protege. Aquí entra la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Cuando algo te atraiga con fuerza, no preguntes solo, ¿me gusta? Pregunta, ¿esto me acerca o me vacía? Invita al Espíritu Santo a revelar lo que tu emoción no ve. Él no te quita nada bueno, te guarda de lo que te roba por dentro. A veces, obedecer es decir no a lo que brilla para decir sí a lo que permanece. Dios conoce tu corazón, sabe lo que necesitas, no solo lo que deseas. Y cuando te pide soltar algo, es porque tiene algo más profundo que formar en ti. El placer pasa, la paz permanece, la carne promete alivio, Dios promete vida abundante. Dime, ¿vas a confiar en lo que sientes ahora o en aquel que conoce tu mañana? Quédate. Porque en el próximo momento Dios va a llevarte aún más profundo y va a mostrarte por qué la disciplina espiritual duele antes de sanar y cómo ese dolor es parte del proceso que te está preparando para lo eterno. La disciplina espiritual duele antes de sanar. Hay un dolor que no destruye, forma, y ese dolor aparece cuando Dios empieza a entrenarte. La disciplina espiritual no llega como castigo, llega como tratamiento. Pero la carne no entiende procesos, solo entiende sensaciones.
Por eso, cuando Dios te llama a orar cuando no tienes ganas, a obedecer cuando estás cansado, a perseverar cuando no ves resultados, algo dentro de ti se resiste, duele. Y duele porque estás dejando atrás una versión tuya que ya no puede acompañarte a donde Dios quiere llevarte. Tal vez has pensado, si esto es de Dios, ¿por qué me cuesta tanto? Y esa pregunta nace porque confundimos comodidad con bendición. Pero Dios no prometió comodidad, prometió transformación. Piensa en esto, y si ese cansancio que sientes no es señal de que estás fallando, sino de que estás siendo tratado por Dios. La palabra de Dios lo explica con amor y verdad. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 11, está escrito: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina duele al presente, pero sana a largo plazo. Dios ve el fruto que tú aún no ves. Él ve el carácter que está formando mientras tú solo sientes incomodidad. Mira la vida de José. Traicionado por sus hermanos, vendido, olvidado, encarcelado injustamente. Cada etapa dolió, cada silencio pesó, pero nada fue desperdiciado. Dios estaba formando dominio propio, fidelidad, sabiduría y autoridad. José no fue exaltado por talento, fue exaltado por carácter formado en el dolor. Si José hubiese huido del proceso, nunca habría gobernado. ¿Lo ves? El dolor fue el entrenamiento. El trono fue la consecuencia. Aquí está la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Cuando la disciplina espiritual te incomode, no te retires, permanece. Di: Espíritu Santo, enséñame a resistir sin endurecerme. La disciplina no te quita alegría, te quita lo que te impide recibirla. A veces sanar duele porque implica dejar hábitos, pensamientos y excusas que te mantenían estancado. Pero después llega la paz. Una paz que no depende de emociones, sino de convicción. Dios no está apurando tu proceso, está cuidando tu formación. Porque lo que Él va a poner en tus manos requiere una estructura interna fuerte. Y eso no se construye en lo fácil. Se construye en lo fiel. Dime, ¿vas a huir del dolor que sana o vas a permitir que Dios te ejercite para dar fruto eterno? Quédate conmigo, porque en el siguiente momento Dios va a revelarte algo clave. ¿Por qué la carne quiere huir justo cuando el Espíritu quiere formar carácter? ¿Y cómo discernir ese punto sin retroceder? La carne quiere huir. El Espíritu quiere formar carácter. Hay un punto exacto en el proceso donde todo dentro de ti quiere huir. No porque Dios se haya ido, sino porque Él está llegando a una zona más profunda. La carne huye cuando siente que ya no puede negociar. Huye cuando entiende que esta vez no se trata de emoción, sino de carácter. Y ese momento es decisivo, porque ahí se define si seguirás siendo gobernado por impulsos o por el Espíritu Santo. Tal vez lo has sentido. Justo cuando decides tomarte la fe en serio, cuando eliges obedecer de verdad, cuando dices hasta aquí, aparece un deseo fuerte de escapar, cambiar de ambiente, distraerte, volver a lo antiguo, rendirte solo por hoy. Y entonces dudas, ¿será esto de Dios? Pero escúchame con el corazón abierto. Dios no te incomoda para perderte, te incomoda para formarte. Piensa en esto. ¿Y si esa urgencia por huir es señal de que Dios está trabajando más profundo de lo que imaginas? La palabra de Dios lo revela con claridad. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, está escrito: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Dios no desperdicia la presión. Cada etapa tiene un propósito.
Lo que hoy se siente como peso, mañana se manifestará como estabilidad espiritual. El carácter no se forma cuando todo es fácil. Se forma cuando decides quedarte donde antes siempre huías. Mira la vida de Elías, un profeta poderoso, usado por Dios, pero que después de una gran victoria quiso huir al desierto. Se sintió cansado, solo, abrumado. Elías no huyó porque le faltara fe, huyó porque estaba agotado. Y Dios no lo reprendió, lo restauró, le dio descanso, alimento y dirección. ¿Ves esto? Dios no rechaza tu cansancio, pero tampoco te deja escapar del llamado. Él te fortalece para que puedas continuar. Aquí entra la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Cuando sientas ganas de huir, no tomes decisiones rápidas. Detente, ora, di: Espíritu Santo, dame discernimiento antes de moverme. Muchas veces no necesitas cambiar de lugar, necesitas cambiar de postura interna. Permanecer cuando antes huías es una señal de madurez espiritual, y el Espíritu Santo está contigo para sostenerte en ese punto exacto donde antes te rendías. Dios no está probando si aguantas, está formando en ti una firmeza que necesitarás más adelante, porque lo que viene va a requerir raíces profundas, y las raíces no crecen en la prisa, crecen en la permanencia. Dime, ¿vas a huir otra vez o vas a quedarte el tiempo suficiente para que Dios termine su obra en ti? Quédate, porque en el próximo momento Dios va a mostrarte algo revelador. Cómo cada tentación revela exactamente qué estás alimentando en tu interior y cómo cambiar eso desde hoy. Cada tentación revela qué estás alimentando. La tentación no aparece para destruirte, aparece para revelarte. Revela qué parte de ti está más fuerte, la carne o el espíritu. Por eso hay días en los que algo no te afecta y otros en los que lo mismo te derriba. No es casualidad, es diagnóstico. La tentación no crea el deseo, lo expone. Y cuando entiendes esto, dejas de culparte tanto y empiezas a ordenar lo que estás alimentando en secreto. Tal vez te preguntas por qué ciertas luchas regresan una y otra vez. Oras, pides ayuda, pero el impulso vuelve y eso cansa. Pero piensa en esto. ¿Y si Dios no quiere solo que resistas la tentación, sino que cambies la fuente que la fortalece? Porque no se vence una tentación solo diciendo no, se vence cambiando el alimento. Lo que consumes en pensamientos, hábitos, conversaciones y emociones termina pidiendo más de lo mismo. La palabra de Dios lo dice con claridad. En la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 14, está escrito: Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No dice lucha sin parar, dice no proveas, no alimentes, no prepares el terreno. Muchas caídas no ocurren en el momento de la tentación, ocurren horas o días antes, cuando sin notarlo le das espacio a lo que después te domina. Piensa en eso. ¿Qué estás proveyendo sin darte cuenta? Mira la vida de Daniel, rodeado de presión, de tentaciones constantes, de una cultura contraria a Dios. Daniel decidió algo antes de ser probado: no contaminarse. Esa decisión previa fue su protección. Por eso, cuando llegó la prueba, Daniel no improvisó, permaneció firme. Dios honró esa decisión secreta con una victoria pública. ¿Lo ves? La victoria no comienza en el horno, comienza en la mesa diaria. Aquí entra la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Pregúntale cada mañana: Espíritu Santo, ¿qué estoy alimentando hoy? A veces la batalla se gana apagando una pantalla, cambiando una conversación, guardando silencio, orando en medio de la tentación. No se trata de perfección, se trata de dirección.
El Espíritu Santo no solo te advierte, te da poder para elegir diferente. Dios no te está acusando, te está entrenando. Porque lo que alimentas hoy determina la fuerza que tendrás mañana. Y si hoy eliges alimentar tu espíritu, mañana la tentación no tendrá el mismo dominio. Dime, ¿vas a seguir fortaleciendo lo que te debilita o vas a empezar a nutrir lo que te hace libre? Quédate, porque en el próximo momento Dios va a revelarte algo clave. ¿Por qué Él permite la lucha y cómo esa batalla es parte del entrenamiento para lo eterno? Dios permite la lucha para entrenarte para lo eterno. Hay luchas que no se van porque tienen una misión. No llegaron para destruirte, llegaron para entrenarte. Aunque no lo parezca, Dios permite ciertas batallas porque sabe que lo que viene después requerirá una fortaleza que solo se forma en la resistencia. Tú ves cansancio, Dios ve preparación. Tú sientes peso, Dios está construyendo estabilidad espiritual. Piensa en esto. ¿Y si esta lucha no es el problema sino la herramienta? Muchas veces le pedimos a Dios que quite lo que Él quiere usar. Pedimos descanso, pero Dios quiere formar perseverancia. Pedimos alivio, pero Dios está desarrollando dominio propio, y eso genera confusión, porque no entendemos por qué algo que oramos tanto sigue ahí. Pero escúchame con el corazón abierto, Dios no te deja en la lucha sin propósito. Él está entrenando tu espíritu para que no colapse cuando llegue la promesa. La palabra de Dios lo confirma. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 10, está escrito: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después del padecimiento viene el establecimiento, no antes. Dios primero fortalece por dentro para que lo que recibas por fuera no te destruya. Lo eterno requiere estructura interna. Mira la vida de Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, fue llevado al desierto. Allí enfrentó tentación, hambre, soledad. No porque le faltara poder, sino porque necesitaba afirmar obediencia. El desierto no lo debilitó, lo confirmó. Salió con autoridad. ¿Te das cuenta? El entrenamiento siempre precede a la manifestación. Aquí entra la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Cuando la lucha aparezca, cambia la pregunta. No digas solo, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿qué estás formando en mí, Espíritu Santo? La lucha se vuelve más liviana cuando entiendes su propósito. El Espíritu Santo te recuerda que no estás siendo castigado, estás siendo capacitado. Cada vez que resistes, tu espíritu se fortalece, aunque no lo sientas de inmediato. Dios no está retrasando tu avance, está asegurando tu permanencia, porque no quiere que llegues rápido y te quiebres. Quiere que llegues firme y permanezcas. Dime, ¿vas a seguir pidiendo que la lucha se vaya o vas a permitir que Dios te entrene para lo eterno? Quédate, porque en el próximo momento Dios va a abrirte los ojos y mostrarte la diferencia entre lo que entretiene y lo que verdaderamente transforma, y por qué eso define tu futuro espiritual. Lo fácil te entretiene, lo eterno te transforma. Hay cosas que no te hacen mal, pero tampoco te hacen crecer. Y ese es uno de los engaños más sutiles de la carne. Entretenerte para que no seas transformado. No todo lo que distrae es pecado, pero muchas distracciones te roban lo más valioso. Enfoque espiritual, sensibilidad al Espíritu Santo y hambre por Dios. Y sin darte cuenta vas postergando lo eterno por lo cómodo. Tal vez no estás lejos de Dios, pero tampoco estás avanzando. Sigues creyendo. Sigues escuchando la palabra de Dios, sigues orando de vez en cuando, pero algo se estancó, porque lo fácil no exige cambio, solo consume tiempo,
y el tiempo es el terreno donde Dios forma propósito. Piensa en esto. ¿Cuántas horas se te van en lo que no deja fruto eterno? La palabra de Dios nos despierta con una advertencia clara. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, está escrito: Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscar las cosas de arriba no significa vivir desconectado del mundo, significa no vivir dominado por él. Significa elegir lo que edifica incluso cuando nadie te ve. Lo eterno se construye en lo secreto. Mira la vida de Marta y María. Marta estaba ocupada, entretenida en muchas cosas buenas. María eligió sentarse a los pies de Jesús. Jesús no reprendió el servicio, pero afirmó algo eterno. María había escogido la mejor parte, no la más cómoda, sino la más transformadora. ¿Lo ves? Hay momentos donde Dios no quiere que hagas más, quiere que priorices mejor. Aquí entra la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Pregúntale: Espíritu Santo, ¿esto me está entreteniendo o me está transformando? A veces la decisión más espiritual no es hacer algo nuevo, sino dejar algo que ya no produce vida. El Espíritu Santo afina tu discernimiento para que no confundas actividad con crecimiento. Dios no te está quitando gozo, te está llamando a un gozo más profundo. Porque lo fácil pasa y te deja igual. Lo eterno te cambia y te sostiene. Dime, ¿vas a seguir ocupado sin fruto? ¿O vas a elegir lo que transforma aunque cueste? Quédate conmigo, porque en el próximo momento Dios va a revelarte algo crucial. ¿Por qué la carne promete descanso, pero termina robándote la paz? ¿Y cómo discernir ese engaño antes de caer otra vez? La carne promete descanso, pero roba tu paz. La carne sabe cómo venderte una mentira atractiva. Descansa ahora, cede un poco, mañana vuelves a intentarlo. Y en el momento suena razonable. Pero ese descanso nunca es descanso verdadero. Es evasión, es huida. Y cuando despiertas, la paz se fue. Porque la carne no sabe descansar, solo sabe desconectarte de Dios por un rato. Y eso siempre termina en ansiedad, culpa y vacío. Tal vez por eso te sientes cansado incluso después de descansar. Duermes, te distraes, te alejas un poco, pero el corazón sigue inquieto, porque la paz no viene de hacer menos, viene de vivir alineado. Piensa en esto. ¿Cuántas veces buscaste alivio y terminaste más agotado por dentro? La palabra de Dios lo declara con claridad. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, está escrito: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios gobernando la mente. Cuando la carne toma el control, la mente se dispersa. Cuando el Espíritu Santo gobierna, el interior se ordena. La carne promete descanso sin obediencia. Dios ofrece paz con dirección. Mira la vida del rey Saúl. Cansado de esperar, ansioso por resultados, decidió actuar por impulso. Quiso resolver rápido lo que requería paciencia, y en esa decisión perdió paz, autoridad y comunión con Dios. Saúl no cayó por falta de recursos, cayó por impaciencia. La carne no soporta esperar, el espíritu enseña a permanecer. ¿Lo ves? La paz se pierde cuando adelantamos procesos. Aquí entra la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Cuando sientas la urgencia de escapar, de apagar la mente a cualquier precio, detente y ora. Espíritu Santo, enséñame a descansar en obediencia, no en evasión. A veces descansar es cerrar los ojos, otras veces es cerrar puertas. El Espíritu Santo te guía a un descanso que no te roba la paz al día siguiente. Dios no te quiere agotado, te quiere en reposo, pero su reposo no es pasividad, es confianza.
es saber esperar sin desesperarte, es caminar sin ansiedad. Dime, ¿vas a seguir creyendo a la carne cuando te promete descanso, o vas a aprender a descansar donde Dios guarda tu paz? Quédate, porque en el próximo momento Dios va a mostrarte algo esencial, cómo el Espíritu Santo no te empuja con culpa, sino que te fortalece con poder, incluso cuando te sientes débil. El Espíritu Santo no te empuja, te fortalece. Hay una diferencia que cambia todo. La carne te empuja con culpa, el Espíritu Santo te sostiene con poder. La carne te grita, deberías, otra vez fallaste, no eres suficiente. El Espíritu, en cambio, susurra verdad cuando estás débil y te recuerda quién eres cuando estás a punto de rendirte. Por eso, cuando intentas cambiar solo por presión, te agotas. Pero cuando te dejas fortalecer por el Espíritu Santo, algo dentro de ti se levanta sin violencia. Tal vez has confundido la voz de Dios con exigencia interna. Tal vez pensaste que Dios te empujaba cuando caías. Pero escucha esto con cuidado. Dios no te empuja cuando estás débil, te carga, y esa revelación sana la relación con Él. Piensa en esto. ¿Y si no has avanzado porque te has exigido más de lo que te has rendido? La palabra de Dios lo declara con ternura y poder. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, está escrito: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No dice que el poder se perfecciona en la fuerza humana, dice en la debilidad. Cuando reconoces que no puedes solo, el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar. La gracia no te excusa de crecer, te capacita para hacerlo. Mira la vida del apóstol Pablo, fuerte en conocimiento, pero consciente de su fragilidad. Él entendió que su avance no dependía de imponerse disciplina con dureza, sino de caminar en dependencia. Pablo no negó su debilidad, la presentó delante de Dios, y en ese lugar el poder de Dios se manifestó. ¿Lo ves? El Espíritu Santo no te empuja a la perfección, te conduce a la rendición diaria. Aquí entra la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Cuando te sientas débil, no te insultes por dentro. Ora, di: Espíritu Santo, hoy no tengo fuerzas, pero confío en las tuyas. A veces la mayor victoria espiritual es no endurecerte contigo mismo. El Espíritu te fortalece desde dentro, te enseña a caminar paso a paso, sin condenación, pero con dirección. Dios no está esperando que seas fuerte para usarte. Está esperando que dependas de Él, porque la fortaleza que viene del Espíritu no se quiebra con el cansancio, se renueva. Dime, ¿vas a seguir empujándote hasta romperte o vas a permitir que el Espíritu Santo te sostenga mientras te transforma? Quédate, porque en el próximo momento Dios va a revelarte algo decisivo. ¿Por qué Él no está formando comodidad en ti, sino autoridad espiritual? ¿Y cómo eso cambia tu manera de vivir? Dios no está formando comodidad, está formando autoridad. Dios no está interesado en que vivas cómodo, está interesado en que vivas con autoridad espiritual. Y esa diferencia explica por qué muchas veces el proceso incomoda. La comodidad te adormece, la autoridad te despierta, la comodidad busca evitar conflictos, la autoridad aprende a enfrentarlos con fe. Por eso, cuando Dios comienza a quitar apoyos falsos, a confrontar hábitos, a incomodar rutinas, no es porque quiera hacerte sufrir, es porque está formando algo en ti que no puede crecer en terreno blando. Tal vez has orado pidiendo paz, pero Dios te dio responsabilidad. Pediste alivio y Él te dio discernimiento. Pediste respuestas rápidas y Él te dio carácter. Y eso confunde, porque esperabas consuelo, no entrenamiento. Pero piensa en esto. ¿Y si Dios sabe que lo que viene a tu vida necesita más autoridad que comodidad? La palabra de Dios lo declara con claridad.
En el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesús dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». La autoridad no se improvisa, se recibe y se ejercita. Dios no te da autoridad para que vivas sin batallas, te la da para que no seas dominado por ellas. Y esa autoridad se forma cuando aprendes a obedecer, incluso cuando no es cómodo. Mira la vida de Josué. Pasó años sirviendo a Moisés, esperando, observando, obedeciendo en silencio. No fue formado en la comodidad, fue formado en la fidelidad diaria. Y cuando llegó el momento de liderar, Dios no le dio palabras suaves, le dijo: «Esfuérzate y sé valiente». Porque la autoridad espiritual requiere firmeza interna. Josué no conquistó por impulso, conquistó por obediencia constante. Aquí entra la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Cuando algo te incomode, no preguntes solo «¿por qué me cuesta?». Pregunta: ¿qué autoridad estás formando en mí, Espíritu Santo? Cada vez que eliges obedecer en lo pequeño, algo se fortalece por dentro. El Espíritu Santo te enseña a pararte firme sin dureza, a caminar con autoridad sin orgullo. Dios no está retrasando tu descanso, está preparando tu posición, porque la autoridad que Él va a confiarte no puede sostenerse sobre una fe cómoda, se sostiene sobre una fe obediente. Dime, ¿vas a seguir buscando comodidad o vas a permitir que Dios forme en ti la autoridad que tu llamado necesita? Quédate conmigo, porque en el próximo momento Dios va a mostrarte algo muy personal. Cómo cada no a la carne es un sí directo a tu propósito, y cómo eso redefine tus decisiones diarias. Cada no a la carne es un sí al propósito. Cada vez que dices no a la carne, aunque nadie lo vea, algo eterno se activa. No es solo una renuncia, es una alineación. La carne te promete alivio inmediato, pero el propósito de Dios se construye con decisiones pequeñas y constantes. Por eso obedecer cansa, porque obedecer es nadar contra la corriente de tus impulsos. Y aún así, cada no silencioso está diciendo sí al diseño que Dios soñó para ti. Tal vez has minimizado tus decisiones diarias, has pensado que no importan tanto, pero piensa en esto. ¿Y si tu propósito no se pierde en grandes caídas, sino en pequeñas concesiones? Cada vez que eliges lo fácil, pospones lo eterno. Cada vez que eliges obedecer, aunque duela, avanzas, aunque no lo sientas. Dios no mide tu fe por emociones, la mide por obediencia. La palabra de Dios lo declara con autoridad. En el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 23, está escrito: «Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». No dice una vez, dice cada día. El propósito no se hereda, se decide diariamente. Negarte a ti mismo no es perderte, es encontrarte en Dios. Es dejar morir lo que te limita para que viva lo que Él diseñó. Mira la vida de Esther. Pudo quedarse callada, protegerse, elegir lo cómodo. Pero dijo no al miedo y sí al llamado. Ese no le costó la comodidad. Ese sí salvó a un pueblo entero. Dios no siempre te pedirá cosas grandes, pero cuando lo haga, te entrenará primero en lo pequeño. Esther fue preparada en silencio antes de ser usada en público. ¿Te das cuenta? El propósito se activa cuando decides obedecer, incluso sin garantías. Aquí entra la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Hoy, cuando enfrentes una decisión, por pequeña que parezca, pregúntale: Espíritu Santo, ¿esto honra el propósito que Dios tiene para mí? A veces obedecer no se siente espiritual, se siente incómodo. Pero cada vez que eliges bien, tu espíritu se fortalece y tu dirección se aclara. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo disposición, porque cada no a la carne está preparando un sí mayor que vendrá después. Dime,
¿Vas a seguir negociando con lo que te debilita o vas a empezar a elegir lo que activa tu propósito? Quédate, porque en el próximo momento Dios va a cerrar este proceso mostrándote por qué hoy Él te entrena para lo que no se ve y cómo eso sostiene tu fe cuando todo parece lento. Hoy Dios te entrena para lo que no se ve. Hay un entrenamiento que no se aplaude, no se ve, no se celebra en público. Es silencioso, interno, muchas veces solitario. Y es ahí donde Dios trabaja con mayor precisión, porque lo que no se ve hoy sostendrá lo que sí se verá mañana. Tú miras tus avances y dudas. Dios mira tus raíces y sonríe. Piensa en esto. ¿Y si lo más importante que está pasando en tu vida ahora mismo no es visible todavía? Vivimos en un mundo que exige resultados rápidos, señales inmediatas, recompensas visibles, pero Dios no forma para el momento, forma para la eternidad. Por eso hay procesos que parecen lentos, batallas que parecen repetirse, silencios que parecen injustos. No porque Dios se haya detenido, sino porque está trabajando en un nivel más profundo que tus ojos no alcanzan a ver. La palabra de Dios lo declara con claridad y consuelo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, está escrito: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que hoy pesa en tu corazón no es permanente. Lo que Dios está formando en tu espíritu sí lo es. Y eso cambia la forma de atravesar el proceso. Mira la vida de Abraham. Caminó años sin ver la promesa cumplida. No tenía evidencias visibles, solo una palabra, y aún así creyó. Cada paso fue un acto de fe hacia lo invisible, y Dios honró esa fe. Abraham no fue formado por lo que vio, fue sostenido por lo que creyó. ¿Te das cuenta? La fe verdadera se fortalece cuando decides caminar incluso sin señales claras. Aquí entra la aplicación diaria con el Espíritu Santo. Cuando sientas que nada cambia, detente y ora. Espíritu Santo, ayúdame a confiar en lo que Dios está haciendo aunque no lo vea. A veces, la mayor madurez espiritual es seguir obedeciendo cuando no hay aplausos, seguir creyendo cuando no hay pruebas visibles, seguir caminando cuando todo parece lento. Dios no te está ignorando, te está preparando, y cuando llegue el momento, entenderás que cada renuncia, cada lucha, cada decisión silenciosa fue parte del entrenamiento. Porque Dios nunca entrena en vano. Dime, ¿vas a juzgar tu proceso por lo que ves hoy o vas a confiar en aquel que ve el final desde el principio? Hijo amado, si llegaste hasta aquí no fue por fuerza humana ni por coincidencia. Fue porque el Espíritu Santo quería hablarte cuando ya no quedaban distracciones, cuando tu carne estaba cansada y tu espíritu más atento. Hoy entendiste algo que cambia tu manera de vivir. Tu lucha no es señal de fracaso, es señal de entrenamiento. Dios no está decepcionado contigo. Él está comprometido con tu proceso. Has visto que la carne pide lo fácil, pero Dios te llama a lo eterno, que lo cómodo entretiene, pero no transforma, que la disciplina duele, pero sana, que cada tentación revela qué estás alimentando y sobre todo que Dios no está formando comodidad en ti, está formando autoridad espiritual. Nada de lo que has vivido fue en vano. Cada batalla silenciosa, cada no que te costó, cada momento donde obedeciste sin aplausos, todo fue contado. Y ahora escucha esta palabra profética, no como emoción pasajera, sino como verdad que se establece en tu espíritu. Así dice el Señor: he visto tu lucha en secreto, he visto cuando tu carne pidió rendirse y aún así decidiste permanecer. No creas que fue pequeño, porque yo lo llamo fidelidad.
Lo que hoy parece lento es la base de lo que mañana será firme. Te estoy entrenando para cargar lo que pediste en oración. No llegarás tarde, llegarás preparado. No llegarás vacío, llegarás con carácter. Y cuando otros se quiebren por falta de raíces, tú permanecerás, porque yo te formé en lo oculto. Recibe esto con el corazón abierto. Dios no está improvisando contigo. Él está cumpliendo un diseño eterno. Tal vez no lo ves aún, pero algo ya cambió dentro de ti. Tu manera de decidir, tu manera de resistir, tu manera de obedecer. Y eso es señal de madurez espiritual. Ahora oremos juntos. No repitas solo palabras. Permite que esta oración ordene tu interior. Oración. Señor Dios, Padre eterno, hoy me presento delante de ti con un corazón sincero. Reconozco que muchas veces mi carne ha pedido lo fácil, lo rápido, lo cómodo. Reconozco que he querido evitar procesos, huir del dolor, descansar sin obedecer. Pero hoy entiendo que tú no me llamaste a sobrevivir, me llamaste a ser transformado. Espíritu Santo, te invito a gobernar mis decisiones diarias. Dame discernimiento cuando la carne grite. Dame dominio propio cuando la tentación se acerque. Dame fuerza cuando el proceso pese. Enséñame a decir no a lo que me debilita y sí a lo que activa mi propósito. No quiero una fe superficial, quiero una fe firme. Señor, sana mi interior de la culpa, del cansancio, de la frustración por caer. Recuérdame que no me amas menos cuando lucho y que tu gracia me sostiene mientras crezco. Forma en mí carácter, obediencia y autoridad espiritual. Aunque duela, aunque tarde, aunque no lo vea todavía, confío en que tú estás sobrando. Hoy decido creer más en tu proceso que en mis emociones. Hoy decido caminar por el Espíritu y no por la carne. Hoy decido permanecer aunque sea difícil. Entréname, Señor, para lo eterno. Hazme fuerte en lo secreto para permanecer en lo público, y que todo lo que tú formes en mí glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda esto, guárdalo en tu corazón. Cuando todo parece lento, Dios está siendo preciso. Cuando parece que nada cambia, algo eterno ya fue establecido dentro de ti. No sueltes este proceso, no vuelvas atrás, porque Dios no terminó contigo. Si este mensaje habló a tu espíritu, suscríbete y activa la campanita, no por un canal, sino por tu fe. Porque recibir palabra constante también es parte del entrenamiento. Dios te está formando, y lo que Él forma, permanece.